Notion es sin duda la aplicación que más he utilizado en estos últimos 3 años para organizar tanto mi negocio como mi vida personal. Pero sé que puede resultar muy frustrante y abrumadora cuando vemos esa página en blanco y no sabemos por dónde empezar. En este video vas a aprender cómo empezar a utilizar Notion sin abrumarte, sin estrés y de manera sencilla. Mi intención es darte un vistazo por Notion y que no te sientas agobiado o intimidado con todas las páginas y las opciones que puedes encontrar. Estas son las etapas por las que puedes pasar inicialmente. Primero vas a tener curiosidad porque vas a escuchar a todo el mundo hablar de Notion y entonces vas a empezar a buscar y ver cómo se ve. Después sientes una expectativa porque empiezas a ver muchas plantillas y opciones, así que empiezas a imaginar qué es lo que puedes hacer, qué puedes organizar, cómo organizar tus proyectos o tu vida personal. Pero rápidamente llega la frustración porque ves que hay muchísimas posibilidades y el cerebro se paraliza. Luego empiezas a acostumbrarte un poco, te relacionas mejor con la aplicación y conoces los conceptos básicos, así que empiezas a estar más cómodo dentro de Notion. Entras a la página de Notion y puedes empezar gratis con tu email de preferencia. En este caso yo ya tenía una cuenta de email con mi cuenta personal, así que voy a crearla con otra cuenta que tengo para que tú veas cómo se ve desde un principio Notion. Acá te pregunta para qué lo quieres utilizar, si para el trabajo, tu vida personal, para el estudio. Pongamos en este caso vida personal. En caso de que trabajes en equipo, puedes poner que trabajas con otras personas o únicamente tú para tu vida personal. ¿Para qué tienes en mente utilizarlo? Para organizar tu lista de tareas, tus hábitos, tu carrera, tu trabajo. Tú escoges hasta qué punto, cuáles son tus necesidades reales. O puedes hacerlo después también. Bueno, entonces esto es lo primero que vas a encontrar cuando entras por primera vez a Notion. Y como viste, él se adaptó a las opciones que le dimos al principio. Entonces ya puso unas plantillas predeterminadas, pero puedes eliminarlas si sientes que no te aplican. Pero esta es una sencilla manera de empezar. Y este sería el espacio totalmente en blanco que vas a encontrar. A la izquierda una pestaña con tu espacio privado, en este espacio acá, y el compartido cuando estás trabajando con otras personas. Lo primero que vas a hacer es ir al menú acá donde está tu menú privado y añadir una nueva vista. Puedes utilizar página en blanco donde puedes personalizar diferentes elementos. Puedes poner iconos, emojis en esta parte. También puedes acá añadir una cobertura, una página, una imagen. Puedes utilizar las que tienen en su biblioteca, pero también puedes inspirarte y poner una imagen que a ti te inspire, con la que te sientas conectada. Acá también la podrías reposicionar si quieres, la imagen como tú quieras. En los 3 puntos de la derecha, aquí, vas a encontrar diferentes opciones. Puedes cambiar el tipo de texto, puedes cambiar estas 3 tipografías, copiar el link si quieres compartirle a alguna persona, duplicar tu página, moverla después cuando tengas un poco más desarrollado diferentes páginas. Si la quieres meter dentro de otro bloque, ya te explicaré qué son los bloques. Puedes cambiar el texto y también hacer que la página sea más larga, que se alargue totalmente el texto y la información que estás poniendo en la página. Traducirla. Y algo también muy útil es que puedes exportar las páginas en PDF por si después quieres guardar la información de otra manera, tenerla en tu computador. Entonces esto es muy útil. Hay un concepto básico de Notion y son los bloques. Míralo como si fueran los bloques de Lego en los que tú puedes mover, hay diferentes tamaños, puedes adaptarlos. De eso se tratan los bloques de Notion. Es una manera muy sencilla de organizar la información por medio de los bloques. Cuando pones el slash, te salen todas estas opciones y esos son los bloques básicos. Entonces puedes poner texto, los títulos con diferentes tamaños, como prioridades, títulos, subtítulos, unas listas con bullet points, números, también to-do lists, esta toggle que es como capítulos donde dentro pones más información y además una página donde pones más información. Yo voy a ir poniendo poco a poco. Si por ejemplo acá quieres mover un bloque así, lo puedes hacer tranquilamente y luego volver a poner el slash y poner más bloques. Estos ya se vuelven o independientes o puedes moverlos así, arrastrar todos los que quieras. Una muy útil también es la to-do list. Esta manera es la que
organizas tus tareas y vas dándole un seguimiento a tus tareas y objetivos, vas tachando. Puedes poner la información adentro de este bloque y ya acá se cierra y queda así. Si no, puedes después volverlo a sacar. Otro bloque también que le da una personalización a tu espacio, si quieres poner notas o frases inspiradoras, es este de Callouts, donde puedes poner algún tipo de recordatorio, algo que quieras tener ahí como información y que te recuerde. También puedes cambiar el icono si quieres. Puedes agregar también quotes. Si ves, este bloque se destaca con este recuadro en color y esta puede tener una frase inspiradora. Esta es otra manera en la que puedes utilizar un tipo de información la que quieras tener todo el tiempo en tu espacio. Hay algo importante que no te mencioné acá, es que puedes, después de que tengas ya personalizar algún espacio y lo quieras dejar así, que nadie más lo mueva, puedes bloquearlo y que nadie te vaya a modificar el movimiento de todos tus bloques o la ubicación de todos tus bloques. Luego puedes agregar ya más tablas, líneas que dividan, secciones, también lo puedes hacer. Y en las tablas, estas son sencillas. Si quieres organizar información, puedes hacer links a las páginas también, que ya con tu espacio empieza a cobrar vida, empiezas a organizar tus proyectos, tu vida personal, vas a empezar a tener diferentes flujos de trabajo, así que puedes hacer el link de una página a otra, si quieres simplemente hacer como, es un shortcut, una entrada rápida a una página que tengas en otro lado. Entonces acá, como no tenemos otra página, vamos a crear otra y, por ejemplo, me da la otra página que yo tengo. Entonces esta va a ser el acceso rápido a esa página de allá. Luego vas a encontrar lo que son las tablas dinámicas, las tablas y bases de datos. Si vas más abajo, encontrarás, bueno, acá puedes también añadir lo que son imágenes, videos, audio, códigos, archivos web, bookmarks, como recordatorios de páginas web. Y luego abajo tienes las bases de datos. En este punto ya Notion es donde empieza a cobrar más importancia, porque tú puedes organizar información de una manera un poco más completa. Cuando empiezas a utilizar las tablas, te vas a dar cuenta que puedes agregar diferentes criterios. Entonces tienes el nombre y acá en esta puedes ir agregando diferentes propiedades, en realidad se llaman así. Puedes agregar números, simplemente si tú pones alguna letra, si tú vas a escribir algo, no te deja porque está diseñado para únicamente números. Entonces es específica esta propiedad para ese criterio. Luego puedes seleccionar una lista de tags, como de etiquetas, y vas a ir poniendo, por ejemplo, aquí, si digamos que estás organizando tu vida y se empiezan a crear las etiquetas, simplemente escribiendo las opciones que quieras. Y después escoges la que tú quieras y se va cambiando. Luego puedes encontrar el multiselección de etiquetas. Entonces digamos acá estas sí se pueden seleccionar varias en caso de que quieras seleccionar diferentes etiquetas. También si estás trabajando en un proyecto, quieres ver el estado del proyecto, acá están estas tres predefinidas, pero puedes editar las propiedades si quisieras. Este es por default, pero puedes agregar acá lo que tú quieras de un estado y le puedes cambiar también acá el color a tu derecha, entrando por acá, por ejemplo. Esta está en to do, la podríamos poner más bien acá en progreso. Después del estado puedes agregar también fecha del proyecto, y si ves, puedo cambiar también las propiedades del lugar dependiendo de dónde quiera tener cada información. Si de pronto a ti te interesa tener más la fecha de primeros, entonces la pones ahí. Puedes agregar personas. Si ya trabajas en equipos, puedes ir agregando personas que van a estar en tu espacio de trabajo. Puedes agregar también archivos, fotos. Este checkbox también es útil si quieres marcar ya definitivamente como el check de alguna tarea que tengas. Si tienes algún proyecto y quieres añadir un URL específico para ir a alguna página, lo puedes agregar, un mail, teléfono. Puedes agregar también fórmulas, ya es un poco más avanzado. Y también puedes agregar cuándo fue creado por quién. Hay diferentes opciones, pero estas son las más básicas y las que te pueden resultar más útil a la hora de organizar tus proyectos o tu vida personal. Algo que quiero que tengas en cuenta es que las páginas pueden tener subpáginas.
así como lo tendrías en tu computador, carpetas y subcarpetas. Así que es importante tener el espacio lo más sencillo posible. Si por ejemplo acá tienes una página, acá a la izquierda puedes volver a tu espacio personal o a la página que hayas creado, pero esta ya se vuelve una página dentro de tu página principal. Puedes también cambiarle el icono si quisieras y puedes poner en esta página, en esta subpágina, bloques y toda la información que tú quieras. A nivel estético también puedes cambiar lo que es el texto, cómo se ve, si quieres más negrilla, el tipo de texto como tal, el color del texto y el fondo también, si quisieras cambiarlo. Esto es todo por la parte más básica y esencial de Notion, para que entiendas cómo se manejan las tablas, las bases de datos, cómo ingresar información, textos y cómo se puedes ir de una página a otra. Ahora, si quieres una página para organizar tus ideas, tu presupuesto, organizar un viaje, Notion ya cuenta con unas templates listas para que puedas utilizar inmediatamente. En esta parte a la izquierda vas a encontrar las templates. Vas a encontrar muchísimas templates y puedes organizar hasta tus hábitos, tus proyectos, viajes, finanzas. Pero lo importante es que no te abrumes con todas las opciones que puedes tener. Te invito a que conectes contigo, con tu situación y evalúes cuáles son tus necesidades reales. ¿Estás buscando una herramienta para organizar más tu vida personal o tu negocio creativo, tu negocio general, tu emprendimiento, tu trabajo? ¿Te molesta tener la información de tu vida personal y tu trabajo en el mismo lugar? ¿O estás bien si tienes en un solo espacio toda tu vida? Puedes hacer una lluvia de ideas, escribirlas en un papel para tener claro exactamente hasta qué punto y cuál es el alcance que quieres tener con Notion. Porque ahí puedes tener listas de compras, de recetas, listas de libros. Y este puede ser un buen termómetro para saber si Notion te está dando más en tu vida, te está ayudando a ganar tiempo o te lo está quitando. Y es, si tienes, por ejemplo, un archivo de tus finanzas en Excel, en Drive o en otro lugar y te sirve porque ya estás acoplado a ese sistema. Este es solo un ejemplo, pero puede que solo por esa intención, esas ganas de cambiar todo a un nuevo sistema te está haciendo perder tiempo. Así que puedes buscar justamente cuáles son esas necesidades que utilizando esta herramienta puede hacerte ganar más tiempo. De pronto no tienes ese espacio y necesitas organizarte, así que en ese caso sí tiene mucho sentido utilizar las plantillas ya preestablecidas por Notion. Acá puedes encontrar cómo hacer el seguimiento de tus hábitos, de tus finanzas, un journal si para ti es cómodo tenerlo digitalmente. Entonces, por ejemplo, entremos al ejemplo de las finanzas. Acá vas a encontrar un preview, una previsualización de lo que te está mostrando. Yo lo tengo todo en inglés, estoy acostumbrada a trabajar prácticamente todo en inglés. Y acá la parte sencilla es que simplemente puedes añadir la página a tu espacio privado y lo vas a encontrar en la barra izquierda. Ya va a estar acá agregada a tu espacio privado y vas a poder empezar a utilizarla sin ningún problema. Recuerda que puedes empezar simple. Déjame en los comentarios si quieres que profundice más en las tablas de hábitos o la organización de tu negocio. Esta será una serie de videos en las que te compartiré cómo he ido creando mis espacios de trabajo. Voy a compartirte también diferentes plantillas que he creado, tanto para organizar mi semana, mi negocio, como mi vida personal. Gracias por estar aquí. Y recuerda suscribirte al canal si eres una mente creativa que quiere ser más organizada y productiva sin sacrificar su bienestar. Te hablo Mafe de Coherenti. Nos vemos en un próximo video.